Dentro de las grandes ocurrencias de López Obrador está el desaparecer el Fonden como fideicomiso. Es decir, un dinero destinado justamente para desastres naturales, como lo estamos viviendo ahora con Hilary, el huracán, que causó desastres en buena parte del país, sobre todo en Baja California, en el occidente también y en muchos otros lugares. El problema del Fonden, según López Obrador, es que había mucho robo, cosa que no lo dudo, pero tampoco ha habido alguna acusación clara, contundente, de algún acto de corrupción dentro del Fonden como fideicomiso. Este Fonden, como lo conocimos desde 1996, desapareció en julio del 2021, es decir, tenemos 2 años sin el Fonden como fideicomiso. Hay una especie de Fonden como presupuesto, pero para que le calculen, en el 2022 el 0.12% del presupuesto se destinó a desastres naturales. Pero como presupuesto, es decir, como un cálculo. Para este 2023, según Hacienda, la cifra es de 0.20%, es decir, la quinta parte de un punto porcentual, 0.20%. Pero insisto, esto es un presupuesto pues estimado. Puede ser que se gaste o puede ser que no se gaste, puede ser que se necesite poco o puede ser que se necesite mucho. Pero es simplemente un cálculo, no hay dinero para este tipo de desastres. Ya vimos lo que sucedió en Santa Rosalía, en Mulegé, aquí en Jalisco ya también tuvimos afectaciones, en muchos lugares. Tan solo hablando de Hilary, acuérdense que los huracanes van por orden alfabético, apenas vamos en la H, quiere decir que faltan algunos huracanes, y acuérdense que también faltan los sismos, ya viene septiembre, no hay presupuesto, vamos a decir, destinado específicamente para los desastres naturales, como si en México no lloviera, como si en México no hubiera sismos, como si en México no hubiera inundaciones, como si en México no hubiera todo tipo de desastres. Esta es una aberración total del gobierno de López Obrador, porque si hubo corrupción en el Fonden, cosa que no dudo, no hay ninguna acusación. Pero el problema es que el dinero destinado para los desastres, ahí está el huracán Ágata y otros más, no se sabe cuánto nos ha salido, cómo se repartió ese dinero, a quién le dio ese dinero, bajo qué condiciones, fue bueno o fue malo. Ahí está el desastre natural de un gobierno que los desastres naturales y las víctimas les valen. Ahí está toda la gente inundada por Hilary y no pasa nada, porque en este país las víctimas valen gorro. Ahí les voy. Bueno, pues de nada le sirvió lloriquear, de nada le sirvió renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados. Santiago Krill, tal como lo anticipé desde hace varios días, adiós mundo cruel. Seguramente se irá de coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez. Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿a qué está jugando la oposición? ¿Cuál es el juego de la oposición? Se están formando binomios, es decir, gente que va para el gobierno de la Ciudad de México y gente que va para la presidencia. Tal es el caso, y conste que lo estoy anticipando, de Marcelo Ebrard con Ricardo Monreal. Ya lo verán, ya lo verán, ya lo verán. Pero bueno, ese es otro tema. El tema es la oposición. ¿Cuál oposición? ¿De qué estamos hablando? El caso de Xóchitl Gálvez, bueno, pues sí, tuvo su gran momento de fama, pero poco a poco se ha ido desinflando. El que la está elevando es justamente López Obrador. Si no fuera por López Obrador, Xóchitl Gálvez prácticamente no existiría. ¿Cuál es el papel que está jugando López Obrador al estar hable y hable y hable y hable y hable de Xóchitl Gálvez? Curiosamente, nunca se menciona a Beatriz Paredes,
la otra finalista. El caso de Beatriz Paredes es todavía más singular. Por ejemplo, ella no aparece en escena en nada. Nunca lo hemos visto en escena. En redes sociales, pues tiene apenas 15,000 seguidores en su cuenta de Twitter. Prácticamente no existe en las redes sociales. ¿Cómo es posible que Xóchitl Gálvez pues tenga 676,000 y Beatriz Paredes 15,000? Hay una diferencia abismal entre las dos. Se nota a leguas que Beatriz Paredes pues no utiliza las redes. Tampoco es una persona de escándalos. Nunca la hemos visto en ningún evento y a pesar de eso es finalista representando al PRI, el partido donde ha estado prácticamente 50 años, 49 años y medio ha estado representando al PRI en todos los cargos habidos y por haber. Y no ha habido hasta el momento nada así como especial que diga uno, ay, ve nada más, qué importante, ve nada más, qué labor, ve nada más qué hizo. Son dos senadoras que no han propuesto nada espectacular en los últimos años. Entonces, ¿cuál es el juego verdadero de todo este asunto? Bueno, a la larga se va a formar el binomio. Una va para la presidencia, la otra va para la Ciudad de México. ¿Quién con quién? Eso ya lo veremos. Pero más allá de todo eso, más allá de los nombres o de los numeritos, no hay hasta el momento ninguna propuesta concreta de parte de la oposición, ni en temas de violencia, ni en temas de carestía, ni en temas de desarrollo, ni en temas de nada. ¿A qué juega la oposición? Pues me temo que juega a perder. Hay nuevo enfrentamiento en toda esta zona que conocemos como los Altos de Jalisco, ahora en Teocaltiche, nuevamente Teocaltiche. Estamos hablando de varios enfrentamientos y estamos hablando de varias dudas y estamos hablando del mismo fenómeno. Por lo pronto, los desaparecidos de Lagos de Moreno siguen desaparecidos. No ha habido hasta el momento ningún avance en todo este asunto que empezamos a reportarlo desde el 11 de agosto de este 2023. La situación sigue siendo la misma, no hay un indicio claro. Hay dos lugares donde pues se encontraron restos humanos. Uno llamado La Troje, donde ya se confirmó que no son los restos de estos desaparecidos. Y otro lugar en una ladrillera que se está esperando pues los resultados más que pues se encontraron en esta ladrillera pues no corresponden a lo que podríamos llamar lo que utilizan los grupos organizados. Esta zona de los Altos de Jalisco, no solamente en Lagos de Moreno, sino esta zona, pues está disputada por varios grupos. No solamente son dos, el de Sinaloa y el de Jalisco, sino otros grupos o subgrupos que pues están ahí metidos en esta zona que quieren controlar a como dé lugar. Aquí esencialmente de lo que estamos hablando es de una total impunidad. Prácticamente los familiares de estos desaparecidos ya dan por hecho un desenlace fatal. Un desenlace fatal que necesitamos que se confirme. López Obrador prometió que pues en la mañanera del martes pasado se diera a conocer algún avance, pero ese avance no llegó. Es decir, no hay absolutamente nada. La situación es extrema por todo lo que ha sucedido en este entorno. Desde pues el silencio de las autoridades, tanto de Jalisco como a nivel federal, durante varios días no se tocó el tema de Lagos de Moreno. Todo lo sucedido en aquella mañanera, que si oyó, que si no oyó, etcétera, etcétera. 7 detenidos, pero de otro enfrentamiento, donde, por cierto, están involucrados menores de edad. Aquí habría que preguntarse a esos menores de edad cómo se les va a castigar, porque cometieron un delito mayor al atacar a elementos de la Guardia Nacional. Ya apuntamos aquí que la Guardia Nacional
asentada en Lagos de Moreno desde 2020, no hizo absolutamente nada, ni para, de alguna manera, pues prevenir este tipo de situaciones, o para espantar este tipo de situaciones, o para actuar con este tipo de situaciones. Es lamentable, pero estamos hablando de 5 jóvenes. Pero no solamente son ellos 5, sino otros desaparecidos, otros asesinados, tan solo en la zona de Lagos de Moreno. El caso sigue siendo emblemático, sigue siendo el retrato del México violento en el que vivimos a diario. Los desaparecidos siguen desaparecidos, pero lo que está desaparecido en este país es la justicia, es la seguridad. Es el cuento de nunca acabar, porque después vendrá otro caso, y otro caso, y otro caso, en lo que es un fracaso total a nivel federal y a nivel estatal de Jalisco en el combate a la delincuencia. Aquí en Jalisco y en este país, los delincuentes siguen estando al mando. En Estados Unidos, concretamente en Ohio, a una jovencita que hoy tiene 19 años, va a pasar toda su vida en la cárcel. Toda la vida que le queda en la cárcel. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, cuando tenía 17 años, estaba conduciendo un vehículo y pues se estrelló y mató a 2 personas, a su novio y un acompañante. Iba a 100 millas por hora, es decir, 160 kilómetros por hora. Iban los 3, iban drogados. Ella, junto con sus 2 acompañantes. Toda la vida la va a pasar en la cárcel. Yo me imagino que este tipo de castigos, pues debe de servir como ejemplo para, pues, no cometer este tipo de atrocidades. Conducir un vehículo alcoholizado o drogado. Eso es en Estados Unidos, pero aquí, esencialmente en Jalisco, pues no existen este tipo de castigos. Ahí está el caso de Malek, que sigue jugando fútbol, después de matar a una pareja de recién casados. Ahí está Yigal, que todavía no lo sentencian y que mató a 3 jóvenes, iba alcoholizado, borracho, para que me entiendan. Ahora tenemos a un ministerio público que está libre después de chocar, y en ese choque mató a una menor de edad. Está libre, no pasa nada con él. Y hay otro caso de un vehículo de esos raros, llamados Racer o como se llamen, vehículos que no deberían de estar circulando pues en las calles, que son hechos, pues no sé para qué están hechos, pero no son para estar circulando en la calle, que pues aplastó a un mototaxi y mató al papá y al hijo. Ellos iban a jugar fútbol y pues están muertos. La familia obviamente está consternada y todo lo que ha sucedido. El conductor de ese vehículo raro, ese Racer o como se llame, está libre, está prófugo para que me entiendan, pero está libre. Es decir, son casos emblemáticos, los más recientes, donde matar a una persona yendo a exceso de velocidad o alcoholizado o peor, no pasa nada en Jalisco. En Jalisco no pasa nada. Y son de ese tipo de asuntos que a cualquiera nos puede tocar. Lo más increíble de todo esto es que hubo un operativo y en ese operativo lo que quitaron fueron los mototaxis, no a los Racer o como se llamen. ¿Y qué pasa con el del Ministerio Público? ¿Por qué ese del Ministerio Público está libre después de matar a una niña en un choque? Vean cómo la justicia es para unos y para otros nada. Ahí está el claro ejemplo. En Jalisco, matar a alguien conduciendo un vehículo, claro, si es que tienes palancas, si es que tienes dinerito, puedes comprar la justicia. Si es que te agarran, desde luego. Ahí les voy. Vivimos en un sistema que se llama presidencialismo que no existe. No existe en ninguna ley, no existe en la Constitución. Es el presidente el que tiene el poder supremo
Y eso no debería de ser. Miren, López Obrador dice, el INAI no sirve para nada, truena. Tiene que llegar la Suprema Corte de Justicia y decir que siempre sí, que siempre no. Llega López Obrador y dice, los libros de texto van como van, y si les gusta bien y si no les gusta, pues a la goma. El maíz transgénico hace daño, así que no va. El tema de los candidatos, tú no vas a Chiapas, tú no vas a Oaxaca, tú no vas, como siempre se ha decidido. Define qué medios son los buenos y qué medios son los malos. ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Qué es lo que hay que leer? ¿Qué es lo que hay que escuchar? Define el presupuesto. El presidente en México tiene un presupuesto de 8 billones cada año y decide en dónde se gasta. Vamos a hacer un tren, vamos a hacer un aeropuerto y háganle como quieran. Decide las leyes. Él pregona cuáles son las leyes que sí valen y cuáles las que no valen. Es decir, se pasa la Constitución. En el caso de los desaparecidos, por ejemplo, le renuncia a la encargada de los desaparecidos y simple y sencillamente es porque el número de desaparecidos no le gusta. Entonces vamos a cambiar el número de desaparecidos y hay una encargada de ese tema, ya renunció, ahora hay otra persona que va a contar los desaparecidos y así no la podemos pasar toda la vida. Ese es el gran problema de México. El gran problema de México es que el presidente tiene todo el poder supremo y no es verdad. Según la Constitución, en este país hay 3 poderes: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y entre esos 3 poderes debe de haber una coordinación pues para manejar este país, pero además hay organismos autónomos, además hay gente que se encarga de otro tipo de asuntos. El presidente en realidad, según la Constitución, solamente tiene que arreglar ciertos casos que afectan al país en general, pero no es el encargado de todo. Tenemos un presidencialismo que nos dice qué es lo que tenemos que pensar. Y eso es lo grave de toda esta situación. Ante toda esta crisis que tenemos de cuestiones relacionadas con las elecciones, ya es momento de pensar en cambiar el sistema presidencialista que no existe por un sistema donde el presidente es un elemento más de poder, pero no es el poder supremo que decide qué es lo que tenemos que hacer todos. Eso no se vale. No puede ser una persona la que tenga que decirnos todo, como tampoco hay una persona que vaya a arreglar los problemas de este país. Así de fácil. Bueno, pues se acercan las clases el día 28 y nuevamente el tema de los famosos libros de texto que ya nos tiene hasta aquí. El asunto es que López Obrador ya por fin admitió que sí, los libros de texto tienen errores, pero menos que los de antes. Fíjense los mensajes que se están mandando. No importa que tengan errores, tienen menos que los de antes, número 1. Los libros de texto no son tan importantes, lo importante es pues lo que hagan pues en las clases los maestros. Los maestros se encargarán de corregir los errores. Las escuelas pues tendrán sus puntos que tengan que ver con eso a favor o en contra. En algunos lugares se queman los libros de texto. Los jueces están de alguna manera deteniendo la circulación de libros de texto. El más reciente, Estado de México, gobierno del PRI, actualmente, después de Morena. La situación es grave porque parece que estamos hablando de chocolates. Parece que estamos hablando de, no sé, de juegos. No, señores. Estamos hablando de la educación de nuestros niños en México. Venimos de una pandemia, por lo tanto los niños pues han sufrido situaciones que nosotros no tuvimos, número 1. Número 2, la situación actual del país, llámese como se llame, califíquese como se califique, es muy diferente a la que nosotros también vivimos en otras épocas,
y es necesario enfrentar este mundo actual. Está el tema de toda la tecnología, las redes sociales, internet, los videojuegos y todo, que de alguna manera distraen a cualquiera. En otras épocas, pues nosotros teníamos una televisión y a duras penas ya más tarde una computadora. Ahora hay muchos otros accesos a ese tipo de situaciones. Es decir, la educación como tal, sin tomar en cuenta los libros de texto, requiere de una atención especializada. Qué bueno que los maestros pues puedan salir adelante con todo eso, pero ¿bajo qué criterio? ¿Quién va a marcar ese criterio? ¿Quién va a decirle a los niños que esta página o esta otra página o este lugar está mal? ¿Cuáles son los libros de texto que sí valen? ¿Bajo qué condiciones no se aplican, pero sí se aplican? Es un verdadero relajo. O sea, ¿cuándo vamos a entender que estamos hablando de la educación? Y ahí están las consecuencias. Errores ortográficos, errores de pronunciación, errores en historia, errores en geografía, errores en cualquier cosa. Y tenemos una población analfabeta e ignorante. Hay que decirlo. Tenemos una población analfabeta, ignorante, que hace libros de texto. Nuestro nivel de educación es de primaria, pero de primaria trunca, de primaria de reprobados. La educación hoy, más que nunca, está rota. ¿Quién tiene la culpa? Este gobierno, que se ha empeñado en soportar, aguantar y solapar los errores, como si fuera cualquier cosa la educación en México. Ya lo pueden llamar P011-35809. ¿Quién es? El tal Donald Trump. Histórico, por primera vez, un presidente de los Estados Unidos, expresidente activo o no activo, loco o no loco, es fichado por cargos criminales. Fue un asunto verdaderamente loco en todo el amplio sentido del término. Él se entregó, pero se entregó en el horario donde sabía que todas las cadenas noticiosas de Estados Unidos iban a estar cubriendo este asunto. Esto fue al día siguiente del debate de los republicanos, donde no participó, pero sí dio una entrevista exclusiva en Twitter, justamente a la misma hora. Todo lo tenía fríamente calculado. Y salió publicada una foto al estilo Alex Boy, donde simple y sencillamente demuestra que todo fue una auténtica faramalla. Pero lo histórico ahí está. Como sea, ha sido fichado, son varios cargos criminales, incluyendo asuntos que tienen que ver con lavado de dinero y otros temas más. Pero más allá del tema, que es un tema fundamental, histórico, insisto, importante, qué envidia, ¿no? Qué envidia de que en Estados Unidos, aunque sea faramalla, aunque sea un show, aunque sea como sea, pues a un expresidente lo tienen fichado. Esa promesa en México no se ha cumplido. Y vaya que tenemos argumentos, por lo menos para vivir esto que estamos viendo de Donald Trump. Ahí está Salinas, ahí está Zedillo, ahí está Fox, ahí está Calderón, ahí está Peña Nieto. Nuestros expresidentes son intocables. Impunidad en su máxima expresión. Obviamente esto Donald Trump lo está aprovechando para su campaña. Y no faltará algún idiota que vote por Donald Trump. Pero el tema es que a los expresidentes se les juzga en otros países, no solamente Estados Unidos. En muchos países de América Latina, expresidentes han sido fichados, juzgados y algunos encarcelados. Aquí, en México, los expresidentes nunca han sido tocados. Donald Trump me vale un gorro. Con cara de Donald Trump,
tú también, ojalá te pudras en donde quieras. Pero aquí, ¿cuándo, señores? ¿Cuándo vamos a hacer justicia contra los malditos expresidentes que tanto daño nos han hecho?